El seminario. Bien, entonces ahora sí, ya damos comienzo formalmente a nuestro seminario de hoy. Entonces, para mí un gran gusto presentarles al doctor Gabriel Basílico. Gabriel es doctor en Ciencia y Tecnología por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Previamente es ingeniero en Ecología por la UFLO, la Universidad de Flores, perdón, para ser más preciso. Actualmente trabaja como investigador de CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Verdadero Rivadavia, en el Laboratorio de Biogeoquímica, donde es responsable del Laboratorio de Química y Biología de esta institución. Es profesor adjunto en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y allí está coordinando un grupo de trabajo de reciente formación. Como nos va a contar ahora un ratito, su línea principal de investigación es el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza para el tratamiento de aguas residuales y la remediación. Y bueno, y agradecemos a Gabriel por el tiempo que nos dedica para contarnos sobre su trabajo de investigación, que seguramente nos va a interesar a muchos de nosotros que estamos medio asociados a esos temas de trabajo. Gabriel, cuando quieras, perdón, antes que nada, le solicito por favor, colegas, que todo el mundo apague sus cámaras y sus micrófonos, así no tenemos interferencias y hay más ancho de banda, y solamente Gabriel queda con micrófono y cámara. Muchas gracias. Y ahora sí, Gabriel, adelante, todo tuyo, la presentación y lo que quieras comentar al respecto. Gracias. Bueno, muchas gracias, ¿no? Ante todo por la invitación. Y bueno, como bien comentaba Roberto, vengo hace un tiempo estudiando este tema de los humedales de tratamiento de aguas residuales. Previamente empecé a trabajar con la doctora Laura de Cabo, que está conectada, creo. Que bueno, además dirige el laboratorio de biogeoquímica en el museo y además es la vicedirectora del museo. Y bueno, empecé a trabajar con ella en temas de fitorremediación hace unos cuantos años ya. Y bueno, estos últimos años, desde 2020 hasta esta parte, más enfocado específicamente en una aplicación de la fitorremediación, que son los humedales de tratamiento. Y bueno, es justamente lo que les quisiera comentar en esta charla, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con eso. Probablemente haya gente que conozca un poco el tema, pero bueno, eh, me gustaría comentarles algunos casos de aplicación que hemos tenido en nuestro grupo de trabajo, principalmente, o sea, tanto a escala, digamos, de invernáculo como a escala real, ¿no? También tienen ahí mis datos de contacto. Bueno, y en primer lugar, obviamente hay que empezar definiendo qué son los humedales de tratamiento o humedales construidos. Son sistemas de ingeniería ecológica que lo que buscan es básicamente replicar lo que ocurre en los humedales naturales, ¿sí? ¿Pero para qué? Para lograr el tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Estas aguas residuales pueden ser de distintos orígenes, pueden ser de origen doméstico, por ejemplo, agroindustrial o incluso algunas aguas de origen industrial, ¿sí? Eh, Forman parte de un conjunto más amplio de técnicas que son denominadas hoy por hoy soluciones basadas en la naturaleza, ¿sí? Normalmente se puede hablar de humedales de tratamiento, pero el nombre anterior, el más, por ahí el más difundido hasta hace un tiempo, era humedales construidos o también humedales artificiales. Todas las denominaciones digamos, hacen referencia a lo mismo, pero hoy por hoy se prefiere el término humedales de tratamiento, ¿sí? ¿Qué ventajas tienen frente a los sistemas convencionales de aguas residuales? Bueno, justamente como replican lo que ocurre en los ecosistemas naturales, digamos, en los humedales naturales, tienen una mayor integración ecológica y paisajística y también un menor costo de mantenimiento y operación en relación, por ejemplo, a sistemas como podría ser una planta compacta de lodos activados, ¿sí? De tratamiento de aguas residuales mediante lodos activados. Pero también tienen algunas desventajas, como puede ser el hecho de requerir mayores superficies, ¿sí? Es decir, hacer sistemas de alguna forma un poco más pasivos,
requieren más superficie, o sea, la contraparte de requerir menos energía para su funcionamiento, o sea, prácticamente no requieren energía eléctrica para su funcionamiento. De hecho, algunos sistemas directamente no requieren energía eléctrica, pero como contraparte requieren mayores superficies para el tratamiento de la misma agua residual, ¿sí? Y también puede tener problemas operativos específicos, ¿sí? Como cualquier otro sistema, digamos. Cuando comenté el hecho de que se busca replicar lo que ocurre en los humedales naturales, bueno, tiene que ver con replicar también algunos procesos de depuración del agua que tienen lugar en estos humedales naturales, ¿sí? En particular, por ejemplo, podemos tener una serie de contaminantes, son los más comunes que son los que vemos acá: materia orgánica, sólidos suspendidos, nitrógeno, fósforo, patógenos, metales y compuestos orgánicos, y sus respectivos procesos de depuración en los humedales de tratamiento, que son los mismos procesos que ocurren, como les comentaba, en los humedales naturales, ¿sí? La diferencia es que lo que se busca es optimizar justamente algunas cuestiones que tienen que ver con la operación del sistema, por ejemplo, o del sustrato, para potenciar uno u otro proceso, ¿sí? Por ejemplo, para la remoción de materia orgánica, un proceso tiene que ver con la sedimentación o filtración de la materia orgánica particulada y la posterior conversión a materia orgánica disuelta. Y para la materia orgánica disuelta, mediante biodegradación, ¿sí? A través del biofilm bacteriano que se va desarrollando sobre el sustrato, ¿sí? Después, por ejemplo, para el caso de los óleos suspendidos, lo más importante es el proceso de filtración y la descomposición de los sólidos orgánicos también, ¿sí? Tal vez acá habría que agregar la sedimentación, muy importante, ¿sí? En cuanto al nitrógeno, tenemos procesos de nitrificación y denitrificación o desnitrificación, que también están asociados a lo que ocurre con el biofilm, ¿no? Es decir, están, digamos que ocurren gracias al biofilm, ¿sí? También la absorción mediante las raíces de las plantas, que están justamente formando parte de su humedal de tratamiento, ¿no? Con el caso del fósforo ocurre también absorción por plantas, pero también absorción por el sustrato, coprecipitación con cationes de calcio, Calcio, aluminio o aluminio hierro. y hierro. Eh, y después en el caso de los patógenos tenemos, por Patógenos, ejemplo, otros procesos que son filtración, absorción, absorción, predación, predación por ¿sí? protozoos. Predación por protozoos. Ahí puede ser un micrófono abierto. Ah, ahí está, gracias. Muerte también debido a tiempos de retención hidráulica altos, ¿sí? Es decir, la muerte natural de los microorganismos simplemente por el hecho de que está el agua cierto tiempo dentro de su humedad, ¿sí? En el caso de los metales, tenemos procesos de precipitación y absorción, también absorción, y también en el caso de los compuestos orgánicos, absorción tanto al biofilm como a las partículas de arcilla, y descomposición gracias también a los altos tiempos de retención hidráulica. Básicamente, los humedales de tratamiento se pueden clasificar en dos grandes tipos, ¿sí? Uno de ellos serían los humedales de flujo libre, donde el agua, uno, digamos, ve el agua en la superficie justamente. Ese agua que va atravesando plantas, o sea, imaginemos un estanque, ¿no? Con plantas palustres, plantas flotantes, acuáticas, y el agua, mientras va atravesando ese humedal, ese estanque, va siendo depurada, ¿sí? También tenemos otro gran grupo que son los humedales de flujo subsuperficial, donde no se ve el agua en superficie, sino que
el agua está atravesando un medio poroso, que puede ser arena, perdón, o grava, ¿sí? O suelo también hay otros materiales, pero principalmente arena y grava, ¿sí? Dentro de ese grupo, que son los humedales de flujo subsuperficial, tenemos dos grandes tipos, dos subtipos, digamos. Uno de ellos es el que vemos acá en la imagen, que es el de flujo horizontal, donde justamente el agua se mueve a través del humedal en una dirección horizontal, ¿sí? Y tenemos el otro subtipo que sería de flujo vertical, donde el agua justamente eh, o bien va en sentido descendente o ascendente, ¿sí? Pero en dirección vertical, ¿sí? Bueno, lo que les quisiera comentar ahora simplemente es algunas experiencias de nuestro grupo de trabajo en relación a esta temática de los humedales. Tenemos algunas experiencias relacionadas a ensayos a escala piloto, por ejemplo, ensayos de tratamiento de agua gris sintética mediante humedales de tratamiento de flujo vertical, ¿sí? Lo vemos en la imagen. Bueno, esto es fue llevado a cabo en el Museo de Ciencias Naturales. Y bueno, acá son, como ven, contenedores con distintos sustratos, dos sustratos distintos, arena fina y grava fina. Y lo que hicimos fue comparar estos dos sustratos para el tratamiento de agua gris sintética. Agua gris sintética se refiere a agua gris que preparamos nosotros mediante o sea, siguiendo la receta, digamos, ¿sí? Por decirlo así, de un trabajo, ¿sí? O sea, tomamos una receta que proponían autores y replicamos esa receta y la usamos. La ventaja de usar aguas grises sintéticas o aguas residuales sintéticas en general es que de alguna manera estamos asegurando una composición homogénea a lo largo del tiempo, ¿sí? Cosa que por ahí no ocurre con con los aguas residuales, digamos, reales, ¿no? Bueno, las plantas que usamos acá son totora, ¿sí? Es una planta muy común, es una planta cosmopolita, hay varias especies, en nuestra región tenemos dos o tres, y la que vemos acá es una de estas especies que es la más común, ¿sí? Tifa latifolia, y es una realmente muy utilizada en gran parte en otras partes del mundo también, es una especie cosmopolita y funciona muy bien, es muy tolerante a distintas condiciones, tanto de humedad como de salinidad, como de carga orgánica, bueno, en fin, es una planta muy rústica. Muchas de las plantas utilizadas en los humedales tienen la particularidad que en, digamos, en la etapa, durante el invierno, ¿no? Cuando baja la temperatura, la parte aérea, la parte verde de la planta se seca y muere. Pero como son plantas que tienen rizomas, esos rizomas permanecen vivos y rebrotan en primavera, ¿sí? Bueno, lo que observamos es, en parte, es ya algo conocido y es que si nos fijamos solamente en la calidad del agua resultante, luego del filtrado a través de estos humedales, el mejor sustrato es la arena, ¿sí? Porque justamente hay el menor tamaño de partícula, por ejemplo, permite remover de una manera mucho más eficiente los sólidos en suspensión y todos los contaminantes que están de alguna manera asociados a esos sólidos, y por ende la calidad del agua en general siempre va a ser más alta, al menos en términos de lo que es la materia orgánica, para la arena, ¿sí? Pero tiene una desventaja respecto a la grava, que es este material que vemos acá, ¿no? En la foto más, en el reactor más cercano, digamos. La ventaja de la grava fina, en este caso, es grava pero bastante fina, es que tiene una mejor, o sea, funciona mejor desde lo hidráulico, ¿sí? O sea, permite tratar
mayores volúmenes de efluente, quizás con una menor calidad final, pero el volumen que podemos llegar a tratar es mayor, ¿sí? Que en el caso de la arena. Y bueno, en el caso de la arena lo que ocurre también es que hay una mayor tendencia a lo que se llama clogging o taponamiento, ¿sí? Que es simplemente la saturación del medio con los propios sólidos que trae el agua residual y también con el propio biofilm que se va generando a lo largo del tiempo, ¿sí? Esto puede ocurrir, es muy común que ocurra, ¿sí? Pero puede ocurrir en un corto tiempo en el caso de la arena y llegar a que el humedal realmente no funcione bien, porque se tapan los poros y entonces el agua ya no circula con la misma velocidad, o directamente eh, puede haber una obstrucción total, ¿sí? Directamente en esos casos habría que reemplazar el sustrato, ¿sí? Eh, bueno, después tenemos otro ensayo, ¿sí? Que hemos hecho, que también usamos aguas grises de lavado de ropa. Son aguas grises con una carga bastante importante, una carga orgánica bastante importante. Y lo que evaluamos es la posibilidad de reutilizar esas aguas para, por ejemplo, irrigación, o podría ser también otros usos, como puede ser la recarga de inodoro, ¿sí? Eh, que sabemos que son usos que a nivel doméstico consumen mucha agua y que no necesariamente requieren agua potable, pero bueno, o sea que perfectamente podría reutilizarse el agua del lavado de ropa, ¿sí? Para este uso. Lo que vimos justamente es que la primera etapa, ya simplemente con la primera etapa de filtrado a través del humedal de flujo vertical también, ¿sí? O sea, la carga del agua residual era por acá arriba, mientras iba atravesando este medio poroso y salía por acá abajo, ¿no? El agua ya tratada. El agua tratada justamente se podía reutilizar perfectamente para irrigación, mejoraba un poco la calidad del agua simplemente con esta etapa. Pero si el agua requería ser almacenada durante algún tiempo, quizás sería conveniente una segunda etapa mediante fitorremediación con macrófitas acuáticas, ¿sí? O sea, plantas acuáticas flotantes, como el caso del camalote o salvinia, o una combinación de ambas especies, ¿sí? Es decir, si el agua tratada la usaríamos solamente para irrigación, ya con la primera etapa alcanzaba. Ahora, si necesitamos guardar el agua o almacenarla para usarla después o para otros usos que requieren una menor carga orgánica, por ejemplo, sí sería recomendable quizás la segunda etapa también de fitorremediación, ¿sí? Acá vemos en la primera barra es agua cruda, digamos, sin tratamiento, ¿no? La segunda barra es agua filtrada a través del humedal y las demás son después de 4 días de tratamiento mediante o sea, en contacto con las plantas acuáticas, excepto esta tercera barra que es el control sin plantas acuáticas, ¿sí? Lo que vemos es que en realidad, al menos para los sólidos suspendidos totales y la DQO, que es el primero y segundo gráfico respectivamente, la mayor, eh, digamos, la mayor remoción de estos dos contaminantes se dio a través del humedal de flujo vertical, ¿sí? Y después el aporte en sí de las plantas acuáticas fue bastante menor en relación a esta primera etapa, ¿sí? Pero de todas formas, para el caso de la DECUO, por ejemplo, sí fue significativamente más baja después, como es lógico en parte, ¿no? Porque luego de 4 días de tratamiento posteriores al filtrado del humedal, es lógico que la DQO siga bajando por los propios procesos de mineralización de la materia orgánica que se dan en el agua, ¿no? Mediado por las plantas y también por las bacterias presentes, ¿no? Bueno, tenemos un tercer ensayo también a escala piloto o a escala de mesocosmo,
donde también utilizamos humedales de tratamiento verticales, también agua residual sintética, pero con una carga orgánica un poco más alta y ya no solo de lavado de ropa, sino también es un agua que simula, por ejemplo, lo que sería la descarga de una cocina también, o sea, de aguas residuales de cocina, ¿sí? De preparación de alimentos, donde la DQ es más alta, así que a la de las aguas grises, digamos, eh, normales, por decirlo así. Y lo que observamos es que también había una remoción bastante alta de la DQO, ¿sí? En este caso, como la materia orgánica que tenía el agua residual, la carga orgánica, digamos, era más alta, lo que propusimos es una forma de operación del humedal, es decir, de alimentación del agua residual distinta, ¿no? En la cual el agua en este caso estuvo estancada 24 horas en el humedal, ¿sí? O sea, en los casos anteriores se daba la alimentación del humedal o el riego del humedal se daba mediante uno o varios pulsos, ¿sí? En este caso digamos, se inundó el humedal con un volumen determinado de agua y 24 horas después se midió el cambio en la calidad del agua. Y bueno, lo que vimos también en este caso, claro, ocurren otros procesos, no solamente la degradación aerobia, sino también procesos de fermentación, ¿sí? O sea, procesos donde no, o sea, donde por ejemplo ya tenían otras características el agua residual, ¿sí? A la salida del humedal. Por ejemplo, en particular la presencia de olores, ¿sí? Es algo que eh, no sería muy bueno, ¿sí? Desde el punto de vista del tratamiento, pero eh, así todo ha permitido remover gran parte de la DQO, ¿sí? Bueno, otro ensayo que realmente está en curso actualmente tiene que ver con, en este caso, también agua gris de lavado de ropa, pero con foco en la remoción de microplásticos, ¿sí? Y puntualmente fibras bueno, como ustedes quizás sepan, hay una serie de tipologías distintas de microplásticos. Entre todos los grupos o tipos de microplásticos tenemos lo que son las fibras, ¿sí? Las fibras sintéticas. Nos centramos puntualmente en ese tipo de microplásticos, ¿sí? En la remoción de fibras. Y también lo que hacemos en este caso es comparar dos sustratos, arena fina y grava fina, ¿sí? Fíjense que en el caso de la arena también hay una parte, en la parte de abajo del humedal, ¿sí? Tiene grava, pero es simplemente para evitar que se pierda la arena, ¿sí? No es que tiene una pequeña capa de algunos centímetros de grava, pero el grueso del tratamiento lo cumple la arena, digamos. Eh, También son humedales de flujo vertical, donde se riega por encima, ¿sí? Y el agua va circulando, se va filtrando y se colecta por la parte posterior, ¿sí? Todo esto en condiciones de mesocosmos en eh, invernáculos, ¿sí? Y bueno, simplemente les muestro una imagen de cómo han cambiado, ¿sí? Respecto, por ejemplo, el agua sin tratamiento y el agua filtrada, se ve claramente cómo la gran parte, casi todas las fibras han quedado retenidas en el humedal, ¿sí? Es decir, fueron removidas del agua residual. Y estos son los filtros que usamos y acá se pueden ver las fibras, ¿no? Rojas. Elegimos fibras de un mismo color y justamente para poder diferenciarlas bien de otras cosas que podría traer el agua, ¿no? Respecto a este último
ensayo a escala piloto o mesocosmos, podemos decir que observamos hasta ahora una remoción alta de microplásticos en ambos sustratos. Teníamos la hipótesis que íbamos a remover mucho más por medio de la arena fina y al parecer no es tan así, los dos funcionan bien, ¿sí? También alta remoción de DQO y sólidos suspendidos, principalmente en el caso de la arena. Y bueno, incremento de la concentración de nitrógeno amoniacal en el caso de la arena. Esto tiene que ver con esto, al menos lo planteamos como hipótesis, y es que la materia orgánica retenida previamente en el humedal se va mineralizando y entonces cuando uno vuelve a regar el humedal, ese nitrógeno que se mineralizó se lixivia, ¿sí? Como nitrógeno amoníaco. Entonces por eso encontramos un incremento en la concentración de nitrógeno amoníaco en el agua tratada, ¿sí? Respecto al agua residual cruda que prácticamente no tiene nitrógeno amoníaco, ¿sí? Y bueno, finalmente les quiero comentar algunas cosas sobre este sistema a escala real, ¿sí? Eh, que tuvimos la suerte de diseñar y evaluar, ¿sí? Y que se pudo construir y está funcionando hace más de un año ya, ¿sí? En este caso es un sistema a escala real, como les dije, y combina dos tipos de humedales. Un humedal de tratamiento de flujo horizontal y segunda etapa de tratamiento mediante un humedal de flujo superficial, ¿sí? Es agua residual real de un comercio gastronómico ubicado en el delta del Tigre, ¿sí? Provincia de Buenos Aires, a 10 minutos, digamos, de la estación fluvial de Tigre, sobre el río Sarmiento. Y bueno, justamente es un sistema que tuvimos la suerte de poder diseñar y evaluar, ¿sí? La construcción fue por parte del comercio. Y bueno, lo que planteamos para ese sistema es un pretratamiento, ¿sí? Mediante trampa de grasas para la corriente de aguas residuales provenientes de la cocina y biodigestor para el agua de los baños, ¿sí? Esto confluye en una cámara, en un pozo de bombeo, digamos, para elevar los líquidos a una cámara séptica que está sobre el suelo, y de la cámara séptica pasa después al humedal de flujo horizontal que vemos en la imagen, ¿sí? O sea, esta primera parte, que está constituida por la trampa de grasa, biodigestor y cámara séptica, es lo que sería parte del pretratamiento o tratamiento primario del agua residual, que suele ser algo fundamental, ¿sí? Indispensable en este tipo de sistemas. Es decir, uno no podría volcar el agua cruda directamente en el humedal. ¿Por qué? Porque probablemente se sature muy rápido ese sistema y empezamos a tener problemas. El problema de taponamiento o clogging, ¿sí? Para evitar eso, el pretratamiento tiene una importancia muy alta, ¿sí? Para tratar de remover gran parte de los sólidos suspendidos y flotantes. Eh, Después, bueno, la etapa en sí del humedal consiste en un lecho de piedra, ¿sí? De grava de construcción, o sea, piedra de construcción de entre 6 y 20 milímetros de tamaño, ¿sí? Y bueno, fuimos incorporando plantas palustres que estaban ahí mismo, cerca del- del establecimiento, y justamente es un humedal de tratamiento dentro de un sistema de humedales como es el delta, ¿no? Que justamente permite replicar lo que ocurre ahí mismo en el humedal natural, pero para tratar el agua residual del comercio, ¿sí? Las plantas que usamos, bueno, las vamos a mencionar más tarde, pero son las que aparecen frecuentemente en esos ambientes, ¿no? Entonces, el agua, una vez que atraviesa el pretratamiento, ingresa por esta parte al humedal horizontal, va atravesando todo este medio poroso, ¿sí? Grava
donde también están, por supuesto, creciendo las raíces de las plantas. Sobre la grava va creciendo también el biofilm, que es lo que principalmente, digamos, lo que tiene un gran, una de las comunidades, digamos, que más aporta al tratamiento del agua, ¿sí? Dentro de este tipo de sistema. Y bueno, y las propias plantas también para algunas, eh, para remover algunos contaminantes en particular, como los nutrientes, ¿no? Eh, y bueno, una vez que atraviesa todo este humedal, el agua ya más depurada sale por una estructura de descarga y ingresa luego a una segunda etapa que es una especie de laguna, una especie de humedal de flujo superficial, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, esta primera etapa está constituida por el pretratamiento y el humedal artificial de flujo horizontal, y una segunda etapa constituida por una laguna, ¿sí? Una especie de laguna, o humedal de flujo horizontal, superficial, perdón. Bueno, estas son algunas imágenes de la construcción del sistema. Fíjense que la escala ya es bastante importante por el caudal, ¿no? Y la carga orgánica del agua residual. Fíjense, esta primera parte que se ve atrás es la cámara séptica, y esta parte es la parte correspondiente al humedal de flujo horizontal, ¿sí? Esta es otra vista del sistema. Por aquí atrás estaría la segunda etapa, que es la laguna. No se ve en la imagen. Fíjense que la cámara séptica tiene una pared interna, también para favorecer la sedimentación de los sólidos, o sea, que no pasen los sólidos al humedal en sí, ¿sí? Justamente esa es una de las funciones de la cámara séptica. Y previo a la cámara séptica, en realidad tenemos la trampa de grasa y los biodigestores, ¿sí? Que confluyen en un tanque enterrado, donde hay una bomba sumergible que eleva los líquidos a la cámara séptica, mediante esta tubería que vemos acá, ¿sí? Entonces el agua residual, una vez en la cámara séptica, atraviesa la cámara séptica e ingresa en el humedal por este caño perforado, ¿sí? En uno de los extremos del humedal. Las especies que plantamos originalmente son estas que vemos acá, son especies comunes de la región, y algunas aparecieron espontáneamente. eh, Algunas, lamentablemente, de las que aparecieron son exóticas, ¿sí? No sabemos si vinieron con el mismo sustrato o aparecieron porque estaban en el propio humedal. De hecho, en el humedal, lamentablemente, sabemos que hay también especies exóticas, algunas invasoras, como el lirio amarillo. El lirio amarillo no apareció acá, pero podría haber pasado, ¿sí? Pero las que nosotros sugerimos plantar son estas que vemos acá, son todas especies nativas, ¿sí? Fíjense, después de un tiempo, unos pocos meses, ya el tamaño de las plantas era mucho mayor, algunas llegaron hasta 2,5 metros de altura. En particular, la totora, sí que es una planta muy, muy rústica, y también es la que habíamos usado en otras experiencias anteriores, ¿no? Y como resultados, para mencionar de esta experiencia, que creo que es quizás la más interesante por el hecho de ser a escala real, es algo que lamentablemente no siempre se tiene la posibilidad, ¿no? de llegar a esa escala, ¿no? A la escala real. Nosotros por suerte hemos podido llegar a la aplicación, ¿no? de este sistema a escala real. Lo que notamos es una mejora notoria de la calidad del agua. Se utilizaron recursos locales, ¿sí? En particular las plantas palustres, con generación de trabajo también, porque por algunos meses se requiere, digamos, mano de obra para la construcción del humedal. Y
Es una tecnología innovadora para el área de trabajo. O sea, sabemos que la tecnología de humedales ya tiene décadas, es una tecnología afianzada a nivel internacional. En el país también hay experiencias desde hace décadas también, pero para la región de trabajo del Delta, a nuestro conocimiento, realmente no hay, digamos, otras experiencias similares, ¿no? Déjalo, ¿eh? Eh, Oh. ejemplo, una imagen de la, el cambio, ¿no? De la calidad del agua, comparando el agua a la entrada de la cámara séptica con el agua a la salida del humedal de flujo horizontal. Fíjense, bueno, ya visualmente nos damos cuenta que el cambio es interesante, ¿no? Es notorio. La cámara séptica y el humedal de flujo horizontal permitieron una remoción elevada de sólidos sedimentables y suspendidos, también de DQO y detergentes, y una remoción moderada y bastante variable de nitrógeno amoniacal. En el caso de los sólidos, es notorio el cambio, ¿no? Fíjense, esto es a la entrada de la cámara séptica y a la salida prácticamente no tiene sólidos sedimentables en una hora, ¿sí? Eso es importante también porque gran parte de la DQO tiene que ver con los sólidos, ¿no? Y al remover los sólidos también estamos removiendo la DQO y otros contaminantes, ¿sí? Justamente todos estos sólidos, o gran parte de estos sólidos, están quedando retenidos en la cámara séptica. Y esto es fundamental que ocurra. O sea, no, imagínense que esto ingrese al humedal, sería bastante malo porque se saturaría el sistema muy rápido. Entonces, justamente el pretratamiento en este tipo de sistemas es fundamental. Bueno, para ponerle algunos números, vemos que la remoción de sólidos suspendidos totales en el caso del humedal de flujo horizontal es muy alta, ¿sí? Eh, casi el 90%. Para la DQO lo mismo, bastante alto, ¿sí? Casi 80%. Los sólidos sedimentables prácticamente remueve el 100% de los sólidos sedimentables. Es decir, para estas tres variables, para estos tres contaminantes, el mayor aporte al tratamiento del agua residual es por el humedal horizontal, ¿sí? En cambio, para el nitrógeno amoniacal y los detergentes, la última etapa, que corresponde a la laguna o humedal de flujo libre, justamente esa etapa es la que más aporta a la remoción de estos dos contaminantes, ¿no? Y bueno, para, a modo de comentarios generales o recomendaciones generales para estos sistemas, quería mencionarles dos o tres cosas, ¿sí? Respecto al pretratamiento, que es indispensable, o sea, estos sistemas sí o sí requieren de un pretratamiento muy bueno, ¿sí? Para remover una parte al menos de los sólidos suspendidos y flotando. Este pretratamiento puede ser mediante cámara séptica, pero también hay otros, ¿sí? Trampa de grasa, biodigestores, hay otros también más avanzados, o sea, sí, más nuevos o más avanzados, pero siempre es indispensable, o sea, no podemos, salvo en algunos casos muy particulares, no podríamos volcar aguas sin un pretratamiento a este tipo de sistemas, ¿sí? Después, por otra parte, en relación al sustrato, se recomienda usar materiales disponibles localmente, o sea, eso pasa también cuando, por ejemplo, a nivel de laboratorio o a nivel de mesocosmos, uno evalúa una serie de sustratos y nos da, qué sé yo, que el mejor sustrato es arena con cierta granulometría, pero después pues, quizás esa arena no va a estar disponible localmente. Entonces eso también lo tenemos que considerar al momento de la aplicación a escala real.
usar materiales que sí podamos conseguir fácilmente, ¿sí? Respecto al tamaño de las partículas, se recomienda en general para los humedales de flujo horizontal grava fina o grava media, y para los de flujo vertical puede ser más fina, la granulometría puede ser, por ejemplo, arena gruesa o grava fina, ¿sí? La profundidad del lecho no debería ser mayor a 60 centímetros, o bueno, en el caso de los humedales de flujo vertical puede ser un poquito más, pero no más de 1 metro, digamos, ¿sí? O sea, ya con profundidades mayores empieza a haber otro tipo de procesos que en la mayoría de los casos se busca evitar, ¿sí? Y respecto a las plantas, trabajar con plantas autóctonas de la ecorregión donde estemos construyendo el humedal, ¿sí? O, bueno, los sumo cosmopolitas, como puede ser tifa, ¿sí? Es decir, evitar el uso de plantas como el vetiver o lirio amarillo, salvo que estemos justamente en la ecorregión donde estas plantas son nativas, ¿no? O sea, muchas veces se venden estas plantas como una solución para todo, digamos, para cualquier agua residual o para cualquier aplicación, pero bueno, seguramente hay plantas nativas que cumplen la misma función, ¿sí? Y siempre hay que optar por esa planta. Y bueno, para finalizar esta charla, me gustaría comentarles algunas cosas en las cuales podríamos seguir trabajando o podrían seguir trabajando si les interesa el tema. Es decir, son campos que no han tenido mucho desarrollo, al menos localmente, ¿no? Eh, por ejemplo, evaluación de nuevos sustratos, ¿sí? Eh, hay, por ejemplo, subproductos o residuos de corrientes, qué sé yo, de producción de otras, qué sé yo, por ejemplo, el compost, ¿sí? Por ejemplo, podría ser evaluado como un sustrato para algunos de estos sistemas, ¿no? O establecer diferentes configuraciones de humedales de tratamiento en sistemas híbridos. Sistemas híbridos son como el que les mostré últimamente, es decir, cuando se combinan dos o más tipos de humedales, ¿no? Un humedal de flujo horizontal con uno vertical, o uno vertical y luego uno horizontal, o uno vertical y uno de flujo libre, etcétera, ¿sí? Esos son sistemas híbridos, ¿no? Y justamente evaluar las diferentes configuraciones para cada agua residual es bastante interesante, hay todo un campo de trabajo, ¿sí? En ese aspecto. Algo también bastante interesante, pero también bastante complejo de realizar porque requiere otro conocimiento del trabajo con microorganismos, es justamente estudiar las comunidades microbianas del sustrato, ¿sí? Las comunidades microbianas que se van desarrollando en el biofilm, que son las que finalmente más contribuyen, en definitiva, al tratamiento del agua residual, ¿no? También complementación con otras unidades de tratamiento. Por ejemplo, en algunos casos se está utilizando antes o después de un humedal de tratamiento un proceso físico-químico de coagulación y floculación para eliminar fósforo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sería interesante también evaluar esas posibilidades. Y algo fundamental también, la reutilización del agua, el sustrato y la biomasa vegetal, ¿sí? O sea, cada vez más estamos digamos, en un momento donde el reutilizar el agua va a ser cada vez más crítico, ¿sí? Lo mismo poder darle un uso a la biomasa vegetal que va produciendo el mismo humedal. Entonces, es muy interesante no, o sea, salir un poco de la perspectiva lineal de tratamiento, que es obtener simplemente agua depurada que puedo volcar al ambiente, sino ir un paso más allá y tratar de reutilizar el agua, ¿no? Y el sustrato lo mismo y la biomasa vegetal lo mismo, ¿sí? También hay posibles aplicaciones que a nivel local
no, no están muy difundidas hoy por hoy, ¿sí? Los humedales de tratamiento, por ejemplo, se pueden aplicar perfectamente en viviendas y barrios en áreas rurales, ¿sí? Y suburbanas que no cuenten con redes cloacales. También incluso en localidades y municipios pequeños que no tengan plantas depuradoras adecuadas. En muchos lugares, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, los municipios vuelcan el agua a una laguna, básicamente, y, la calidad final del agua no siempre es la más adecuada. También evaluar la aplicación de estos sistemas para aguas residuales de algunas industrias y agroindustrias, ¿sí? Y eh, puntualmente también puede ser interesante para el tratamiento de lodo, ¿sí? Los lodos son un subproducto de otros sistemas de tratamiento de aguas residuales que también requieren un tratamiento en sí mismo, ¿no? Y pueden ser los humedales de tratamiento pueden ser perfectamente una alternativa para el tratamiento de lodo, justamente. No solo del agua residual, sino también de los lodos. Les quería comentar finalmente que parte de estas experiencias, puntualmente el ensayo con microplásticos y lo último que les comentaba a escala real, está en el marco de la tesis de Tania de Lepiane, que está conectada también por ahí, y bueno, está haciendo justamente su doctorado en la UNSAM. Así que, bueno, junto con Tania y con el resto del equipo de trabajo, les agradecemos la atención y bueno, quedamos abiertos a consultas o comentarios que quieran realizar. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por tu charla. Muy didáctica, se explicó muy bien todo. Y ahora sí, podemos encender micrófonos y cámaras y agradecer, aprovechamos siempre, hacemos esto en los seminarios, agradecemos con un fuerte aplauso al expositor. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Gracias. Y ahora sí, el trabajo está abierto a preguntas o comentarios. Levantamos la mano. Bueno, acá está Rubén Quintal, levantó la mano. Ahí aprovecho de agradecer a Rubén que hizo contacto con Gabriel. Así que Rubén, adelante, por favor. Bueno, gracias Roberto. Hola Gabriel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Eh, Rubén? muy buena la charla y bueno, son un par de, más que preguntas, comentarios, reflexiones, no sé. Por un lado, eh, se me ocurría en este caso tan interesante que ustedes tuvieron la oportunidad de hacer en el Delta, en el restaurante este, ¿cómo pensás? Porque es construir un humedal dentro de un humedal, ¿no? No sé. Entonces, se me ocurría qué posibilidades o qué sinergia podría haber entre esta planta que ustedes hicieron, o de humedales de tratamiento, como lo llamás, y combinado con el humedal propiamente dicho sobre todo la parte central de las islas, que es la parte baja, que está cubierta en este tipo de vegetación como vos vos estuviste mencionando. La otra es que mencionaste ahora al final el tema de la utilización de la biomasa. Y ese siempre fue un punto medio crítico, porque vos tenés plantas que van, no sé, se me ocurría, podrían tener metales pesados u otros contaminantes que, por ejemplo, no se podrían usar para forraje para el ganado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el uso que vos estás pensando de esa vegetación? La última es, vos mencionaste que usaron TIFA en los ensayos experimentales y probaron con otras especies autóctonas para ver si tenían mayor poder de remoción de cosas que esta, ¿no? O solamente se quedaron. Porque bueno, y me parece importante lo que decías de cambiar el tema de la visión de las especies introducidas, porque el vetiver se había hecho mucha propaganda que solucionaba un montón de cosas, no solamente
la parte de remoción de contaminantes, sino también la vendían como estabilizadora de las orillas de los cursos de agua, ¿no? Así Tal que, cual. bueno, Perfecto. Bueno, respecto a la primera observación, el tema del centro de islas, sí, normalmente en muchos casos justamente las aguas residuales se envían al centro de la isla, o sea, cuando no hay ningún tipo de tratamiento, en muchos casos se envían al centro de la isla y el propio humedal está cumpliendo esa función de depurar las aguas. En este caso particular eso no era posible por dos cuestiones. Una, por una limitación física, que no tenían acceso al centro de isla. Y por otra parte, es que también tenían por la característica del agua residual, tienen bastante grasas y aceites. Entonces, al menos sin un pretratamiento, lo veo poco factible en este caso particular, ¿no? Si fuera quizás otro tipo de agua residual un poco más liviana, eh, no sería quizás un problema. Eh, perdón, pero yo me refería de combinar lo que ustedes hicieron, tal cual vos lo mostraste, con la complementación del humedal natural, ¿no? sí, sí, por ejemplo, esa es una cosa que tenemos que seguir pensando, ¿no? Pero yo creo que a la salida ya del humedal horizontal, perfectamente el agua previa desinfección se puede volcar al centro de isla sin mucho problema porque lo que sí tiene es una carga de nitrógeno importante, pero no tendría mayor inconveniente, ¿sí? O sea que sí, 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 es factible. Pero sí, claro, previamente habiendo sacado, ¿no? De la ecuación toda la parte de grasas y aceites, sobre todo, que eso es más complejo. Así que sí, es factible. Lo que pasa es que en este caso eh, es por absorción en suelo, o sea, el destino final del agua hoy por hoy es por absorción en suelo, pero no al centro de la isla, porque no tienen acceso, digamos, físico. Así que bueno, esa era la primera pregunta. Después, respecto a la última, que me acuerdo que era la de la biomasa, ¿sí? Respecto a la biomasa, siempre surge el tema de qué hacer con la biomasa después del tratamiento, y todo depende de lo que tenga el agua residual, en definitiva, ¿no? Y lo que hayan absorbido las plantas. Porque puede ser, en este caso, no medimos nosotros metales, pero sería improbable que haya una concentración alta de metales, por ejemplo, metales pesados. Entonces, en principio yo diría que no habría mayor problema en compostar, por ejemplo, la planta, la biomasa aérea, porque no debería haber prácticamente metales u otros contaminantes persistentes, digamos, en esa biomasa. Ahora, claramente que si el agua residual fuera agua industrial, por ejemplo, que tenga cadmio o algún metal así complejo, ahí sí tenemos que ver muy bien. Primero, si se trasloca a la parte aérea, o sea, si el metal pasa de las raíces a la parte aérea, y si ese es el caso, obviamente el uso posterior va a estar limitado, ¿no? Porque seguramente podría haber, estaríamos de nuevo reintroduciendo el contaminante en el ambiente, ¿no? Pero bueno, eso depende justamente mucho de la calidad del agua residual, ¿no? Y la segunda pregunta era, ¿me podés recordar? No, era sobre si probaron distintas especies para Ah, sí. ver distintas capacidades. Sí, sí. Sí, probamos Eryngium, ¿sí? Probamos un cubresuelo que es Tradescantia, Descantia, también Tripogandra, en otro. Tifa, bueno, y en el humedal a escala real también incluimos cucharero, Sagitaria, Junco. Sí, lo que pasa también, se sabe también desde hace tiempo, ¿no? En otros trabajos, es que cuando muchas veces se plantan varias especies, termina ganando una, por decirlo así, y normalmente es la totora. Tirpu, Normalmente, Giganteus, la cortadera no probaron, ¿no? Porque es la dominante ahí.
Algunas pusieron, pero no tuvieron tan buen resultado como las TIFA. Sí. Ok. En este caso también tiene que ver, seguramente, pienso, con que el sustrato en sí es distinto, ¿no? Al ser grava, quizás la totora, digamos que Ah, claro. tolera mejor esa condición. Y Eringium creció muy bien también. Ah, Eringium creció muy bueno, bien. gracias. No, no. Tenemos una pregunta en el chat, Gabriel, que dice lo Sí, siguiente. Dice, ahora, ¿existe alguna bibliografía donde pueda ver los metros cuadrados de humedal requerido por carga orgánica a tratar? sí, sí. Acá tengo algunas. Después los puedo compartir. Uno de ellos, no sé si se ve, es este libro. Se puede conseguir, ¿no?, en línea. Ah, no se ve bien el foco. Si lo pones un Es poquito para atrás, a lo mejor se ve mejor. no, si no lo puedo poner acá el nombre a O través ponerlo del en el chat. chat, claro. Sistemas naturales de tratamiento de aguas residuales. ¿Sí? Lo pongo por acá. Sí. Ahí van a encontrar algunas recomendaciones, no solo de humedales de tratamiento, sino otros sistemas basados también en la naturaleza para el tratamiento de aguas residuales. Normalmente, justamente, cómo se dimensionan estos sistemas a partir del caudal y de la carga orgánica principalmente. Caudal y carga orgánica son los dos parámetros principales para saber cuál es la dimensión de estos sistemas. ¿Sí? Ah, perfecto. Gracias, Gabriel. Acá Noelia Liut, que fue quien hizo la pregunta, te agradece. Tenemos una pregunta de Mignoni, me parece, pero no sé, no lo veo más. ¿Había una mano levantada de Lucía Mignone, puede ser? Ah, acá está. Lo escribe por chat. Dice, Lucía Mignone, quería consultar por la saturación de los sistemas, los filtros y sustrato o vegetación. Me refiero a si se saturan los filtros, si lo midieron, y o qué se hace cuando se saturan. Sí, ese es uno de los problemas críticos de estos sistemas, sobre todo los sistemas de flujo subsuperficial, ¿no? Y es un proceso muy común que se llama clogging, ¿sí? Taponamiento. eh, y puede que ocurra o puede que no, puede que ocurra muy rápido o no, ¿sí? O sea, dependiendo también la granulometría, la carga orgánica del agua residual, los sólidos del agua residual. En algunos casos es parcialmente reversible y en otros directamente hay que remover parte o la totalidad del sustrato y volver a replantar. Pero esto no debería ocurrir, o sea, si ocurre es porque hay una falla en el diseño, digamos, ¿sí? O sea, puede ocurrir naturalmente, pero luego de muchos años, ¿sí? Si ocurre en un corto periodo es porque hubo alguna falla quizás en el diseño. Pero lo principal ahí en relación a eso es justamente tener un buen pretratamiento y que la granulometría del sustrato sea la adecuada. ¿Sí? Pero sí, sí es un problema, es uno de los principales problemas de estos Ah. sistemas. Claro, Gabriel, imagino, pues tenía una pregunta parecida que quería hacerte justamente vinculada con esto. En el caso de las fibras de plástico que quedan retenidas, que mostraste que había una buena retención, eso imagino que queda ahí atrapado en el sustrato y bueno, en algún momento habrá que removerlo, ¿no? Y sacarlo, porque si no. Sí, sí, en el caso puntual ese que mostraba, probablemente hasta removiendo la primera parte del sustrato cada tanto tiempo, sería viable, ¿sí? Remover también esos microplásticos que quedan Claro. retenidos. Pero mm, quizás no alteraría tanto o sea, no modificaría tanto la porosidad del medio. El tema es cuando pasa eso, ¿no? Cuando se satura, o sea, cuando cambia la porosidad del medio, cambia
deja de ser tan permeable, ahí ya es un Claro, y problema. lo bloquea. Claro. Sí. Gabriel, aprovecho que viene otra pregunta, ya que estamos con esto. En este caso de estos humedales, ¿hay que poner una capa impermeable en el fondo, por ejemplo, para que no siga permeando eso hasta la napa o algo así? No sé en el caso del delta, pero en otro caso en general. Sí, no, sí, 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 suele ser geomembrana, muchas veces se usa. Ajá. En este caso puntual que les mostraba al final en el delta, lo hicimos de hormigón por una cuestión de que justamente no dure más tiempo, digamos, y además no se ve afectado por las crecidas, porque Ujú. lo hacíamos de geomembrana, lo teníamos que hacer como un contenedor también, o sea, no era viable, no lo vimos viable por la durabilidad, pero normalmente lo que se hace es una excavación en el suelo, se remueve parte del suelo, se pone un geotextil, una geomembrana y el material de relleno que puede ser grava o arena o el mismo suelo a veces, si lo Ah, permite, claro. también, ¿no? Los Sí. primeros humedales fueron construidos justamente usando el mismo suelo, ¿no? Que se removía. Es, Ujú. pero sí, Claro. siempre no, pero en general llevan una impermeabilización con polietileno, PVC también. Bueno, no es Claro. lo mejor ambientalmente, pero sí, normalmente se usan Se esos coloca algo. materiales. Ujú. Ah, perfecto. Bárbaro. Bueno, no sé si hay alguna consulta más o comentario más. Eh, Acá sí, de Beatriz Isabelo, que pregunta, ¿tiene pensado la reutilización de los sustratos que utiliza, o qué utilización darle a la biomasa acumulada en el humedal o destino final los mismos en el proceso? Bueno, más o menos algo que ya se había respondido, ¿no? Pero bueno, si querés contestar, Gabriel. Sí, en este caso puntual, o sea, nuestro objetivo inicial, que todavía no lo pudimos lograr, es la reutilización parcial del agua al menos, ¿sí? No del sustrato porque creemos que va a durar mucho tiempo, esperamos que sí. Y la biomasa sí se puede compostar perfectamente por esto. Si bien no hicimos medidas, la verdad que no hicimos medidas todavía en la biomasa, pero por las características del agua no deberíamos esperar, digamos, que haya no sé, cationes, por ejemplo, de metales, ¿no? O sea, contaminantes complicados, digamos, y entonces podría perfectamente compostarse, que es lo que de hecho se está haciendo ahora. Por lo que sí una pregunta que me hicieron en algún momento en otra charla es si había que replantar, ¿sí? Cada tanto tiempo por ahí hay que replantar, ¿no? Con alguna planta que va muriendo y en realidad ocurre lo contrario, a veces hay que ralear, porque crece tanto la biomasa a veces que lo que hay que hacer es ralear porque si no se termina tapando también el humedal por la propia biomasa que va entrando en el humedal, ¿no? Claro. Hay Gabriel, hay una ejemplos. pregunta, perdón. Adelante, adelante, Sí, sí. no, retomando la pregunta de Ricardo sobre ejemplos de empresas, ¿no? Ah, perfecto, era eso. Que tengo entendido que sí, en Santa Fe, de hecho hay un grupo importante que fue pionero con estos sistemas, ¿sí? En Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral, y han trabajado con efluentes industriales a escala real desde hace ya algunas décadas, ¿sí? Pero eh, lo que les comentaba que es innovador es respecto a principalmente esta ecorregión del delta, ¿no? O sea, son sistemas que ya se conocen. Pero de todas formas, en nuestro país no hay tantos ejemplos a escala industrial tampoco. No. Hay algunos, pero todavía no está tan difundido. No, perfecto. Eh, bueno, no sé si hay alguna consulta o pregunta más o comentario más. Me parece que no. Así que bueno, siendo las 14, entonces
damos por terminado el seminario de hoy. Te agradecemos muchísimo, Gabriel, por tu charla, que nos dejó un montón de cosas para pensar y de conocimientos, así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y seguimos en contacto, Gabriel, Seguimos para en cualquier contacto. cosa, ¿eh? Sabes cómo estamos.